¿Cómo será el próximo GTA? ¿Grand Theft Auto 6? ¿Cómo podríamos decir que será o cómo se verá este videojuego si llega a salir? Muchas son las teorías de dónde podría estar ubicado y eso también tendría que ver mucho en qué tanto podríamos disfrutar de este videojuego en un futuro. Pues eso es lo que estaremos analizando en este video. Daremos una breve opinión y especularemos un poco sobre cómo podría resultar gráficamente esta próxima entrega de Rockstar Games. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Pero antes, déjame te presento al mejor servidor de GTA V que abrirá dentro de muy poco y en el cual podrás divertirte cientos de horas. Grand Roleplay GTA V. Aquí tendrás una gran cantidad de cosas por hacer, por ejemplo, el gran y avanzado sistema de comunicación, una gran selección de coches que son más de 350, una buena jugabilidad gracias a sus más de 25 administradores activos, también habrán muchas organizaciones como 5 bandas, gobierno, policía de carreteras, bomberos, etc. Sin mencionar que cuenta con actualizaciones constantes para mejorar tu experiencia dentro del servidor. Pero ¿cómo puedes descargarlo y registrarte? Muy fácil, irás al link que encontrarás aquí abajo en la descripción de este video y cuando estés en la página solo le das el botón de registro, luego procedes a dar en el botón de descarga, lo ejecutas y en pocos segundos ya podrás disfrutar de él. La fecha de apertura será el día 6 de febrero a las 16 horas en horario español. La era de los GTA ha avanzado a un ritmo impresionante. De momento hemos podido ser testigos de la gran evolución que hemos tenido en toda la línea de tiempo, entre el salto de un Grand Theft Auto al otro. Y con esto podemos confirmar la gran dedicación que Rockstar ha puesto a sus últimas entregas, por más que estas hayan salido hace bastantes años atrás. En este caso, 2022 parece ser el año de GTA V saliendo para la nueva generación en su expansión mejorada entre comillas de momento, porque más adelante ya veremos qué es lo que tienen preparado para todos nosotros y si es que esto no llega a retrasarse una vez más. Pero cuando esta salga, podremos tener de forma cercana una nueva perspectiva de cómo Rockstar está trabajando en un juego como este y veremos qué tantas cosas nuevas serán capaces de añadir para no quitar la diversión y el interés que parece quemarse con cada año que pasa. El próximo GTA, Grand Theft Auto 6, también no se ha quedado indiferente con toda esta gran cantidad de preguntas que son decisivas para poder predecir la calidad de este título en un futuro, como que también podrían estar trabajados los interiores de este futuro videojuego, las nuevas mecánicas de juego, los nuevos gráficos de última generación, los nuevos climas y ambientes, el mapa del juego, los personajes y en definitiva todo este nuevo salto generacional para mantener a la franquicia de GTA como un gran competidor en los tiempos actuales que corren. Así que una vez dicho todo esto, tratemos de abarcar diferentes puntos interesantes para poder especular acerca de lo que podría incluir el próximo Grand Theft Auto. Ingreso a interiores. Para ser justos, cuando eres un juego de sandbox de mundo abierto ambientado en una ciudad con miles de edificios, el acceso a todo ellos no es factible. Lo único que pediríamos es que Rockstar siga trabajando sobre los detalles cada vez mayores y dando un poco más de inmersión a los jugadores con cada nueva entrega de la serie. La cruda realidad es que muchos de los edificios son fachadas vacías que solo sirven para paisajismo. En Grand Theft Auto 6 queremos más edificios en los que puedas entrar y que por supuesto tengan algún uso. Crear un gran mundo de juegos es un trabajo muy difícil y es un género que requiere muchos recursos de hardware, pero dado que Grand Theft Auto 6 se lanzará en plataformas de próxima generación, el potencial es mucho mayor. Mejor sistema de combate. Si bien el sistema de combate de Grand Theft Auto 5 es más refinado que sus predecesores, todavía se basa en el Grand Theft Auto 3. Es hora de cambiar ese viejo sistema por uno más moderno que ofrezca más posibilidades. El sistema de combate actual tiene la ventaja de ser simple y accesible, pero lamentablemente se vuelve aburrido en poco tiempo. Buen ritmo e inmersión. Un buen juego sandbox basado en la historia se desarrolla lentamente a medida que el jugador progresa. Nuevas áreas se vuelven disponibles junto con nuevos personajes, misiones y habilidades. Todo mientras el jugador se sumerge en la experiencia. Y este es posiblemente el elemento más importante del género. Esperemos que GTA 6 nos ofrezca una experiencia similar. Entornos más variados. Para este futuro lanzamiento sería bueno tener una gran variedad de geografías diferentes, pero igualmente impresionantes. Si pudiéramos obtener 2 o más ciudades con vibraciones diferentes y algunos paisajes rurales al estilo Red Dead Redemption 2 en el próximo GTA 6 sería bastante útil y divertido. Regresar a Vice City. GTA Vice City sigue siendo el sitio favorito de muchos seguidores de GTA. Su increíble banda sonora, sus personajes locos y sus memorables misiones lo han mantenido inmortal más de una década después. Sin embargo, es Vice City en sí una reimaginación del Miami de la década de los 80, la atracción principal del juego, a lo cual nos encantaría volver para poder disfrutar de todos estos viejos neones que tanta nostalgia nos traen. Entornos destructibles. Un mundo totalmente destructible nunca será factible en un juego como Grand Theft Auto. Después de todo, dentro de la metrópolis de expansión tan grande que existe, hay muchos negocios, tiendas y otras ubicaciones que deben permanecer en pie para que el juego funcione correctamente. Sin embargo, alguna arquitectura destructible, especialmente si en GTA 6 es exclusivo de próxima generación, sería adecuado y agregaría un nuevo nivel de realismo a la serie.
territorios en disputa. Una de las características más singulares de San Andreas en comparación con el resto de la serie fue el territorio disputado. En cualquier momento durante el juego, uno de tus áreas podría ser atacada y tendrías que defenderla, así que también puedes ir a un territorio neutral o enemigo y luchar para apoderarte de él. Hay elementos similares en Red Dead Redemption 2, donde la presencia de bandas rivales pueden dificultar el paso por ciertas áreas. Una característica similar en Grand Theft Auto 6 haría que el juego fuera mucho más tenso, entretenido y que el mundo se sintiera mucho más vivo. De lo que estoy seguro es que al menos algo de lo que hemos mencionado en este video posiblemente sí lo vayan a tomar en cuenta, puesto que se tratan de aspectos importantísimos para que el juego pueda ser todo un éxito, así que solamente será cuestión para ver cómo deciden llevar a cabo este proyecto y cuándo deciden anunciarlo. Pero mientras tanto, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla. Es sobre GTA y estoy bastante seguro que te va a gustar. Coméntame aquí abajo qué cosa te gustaría a ti que incluya el próximo Grand Theft Auto al momento de su salida para que sea el juego perfecto y que sobre todo nos dé muchísimas horas de diversión.